Mi nombre es Yadmiko Gualdullo Moreno. Soy mexicano, pero también soy de Indonesia. Mi papá era de Indonesia, mi mamá mexicana. Yo nací en Monterrey. Crecí en el norte, en la frontera. Viví en los dos lados, en México y Estados Unidos. Y bueno, de chico practiqué muchos deportes. Fui deportista, digamos, por diversión. Básquetbol especialmente, luego fútbol americano. Y jugaba de todo, pero esos fueron mis principales competitivos. Y ya después, cuando estaba en la carrera, que quería retomar el deporte, empecé a hacer, bueno, eh, durante la carrera que estaba estudiando antropología, me metí a la lucha libre por diversión, pero también por hacer la tesis de antropología en lucha libre. Estuve ahí un rato y ya después me pasé a las artes marciales mixtas, donde tuve una carrera de unos años de manera profesional. Remontémonos al pasado. ¿Me puedes platicar un poco de tu infancia? Lo que recuerdas de ahí, con quién creciste, cómo creciste. Eh, Digo, nací en Monterrey y crecí en muchas ciudades, en muchos pueblitos. Mi papá trabajaba en maquiladoras, entonces nos cambiamos mucho de pueblito fronterizo. Los maquiladoras, pues ya sabemos que en la época de los 80 y 90, en la apertura con el Tratado de Libre Comercio, pues abrió mucho ese comercio. Y mi papá trabajaba en maquiladoras en los dos lados, pero principalmente en México. Entonces vivía mucho en la frontera de Texas con México, Tamaulipas, Coahuila. em, entonces, eso fue importante para mí porque no tuvimos una estabilidad completa. Es decir, la mayoría de las personas que crecen en un lugar tienen su cuarto de toda la vida, su parque de toda la vida, su escuela de toda la vida, sus amigos de toda la vida, y yo no lo tuve. Me moví a muchas ciudades. Entonces, eso fue importante para mí, un impacto importante. Mi hermano mayor, Iscar, fue una influencia importante para mí en muchas cosas, en la música, en la vida en general, pero en el deporte definitivamente él empezó a jugar básquet primero y me llevó ahí. Y mis papás, súper buenos papás, muy amorosos, me dieron todo lo que necesitaba. Teníamos altibajos económicos, pero en general teníamos estabilidad, teníamos todo lo que necesitábamos. Éramos de pueblitos fronterizos, con los retos que tiene la frontera entre violencia y también mucho deporte, porque en la frontera se juega mucho deporte por la cercanía con Estados Unidos. Y crecí bilingüe, con inglés, inglés en Estados Unidos, porque cruzaba las mañanas, estudiaba en Estados Unidos y regresaba en las tardes a México. Entonces todos los días cruzaba, iba y venía a Estados Unidos. Y no hablaba indonesio de chico, pero siempre me atraía como esa cultura, entender ese lado de mi papá. Pero bueno, creo que yo asumo ya en retrospectiva, creo que por que mi papá le preocupaba que nos adaptáramos rápido, creo que quería que fuéramos menos extranjeros posibles, a pesar de nuestros nombres. Eh, y entonces solo hablábamos español y inglés en la escuela. Comentaste que tu papá tenía un trabajo estable. ¿Ustedes en su niñez tuvieron la necesidad de trabajar o siempre fue enfocarse en, ya sea en el estudio, en el deporte o hacer cosas de niños? No, de niños nunca trabajamos. O sea, eso sí, puedo decir que mis papás nos proveyeron todo lo que necesitábamos. Te digo, teníamos altibajos, no es que teníamos lujos. En ciertos momentos teníamos más poder adquisitivo. Entonces tampoco digo que ay, la sufrimos, no, pues, lejos de sufrirla, tuvimos vacaciones. No es que íbamos a esquiar, ¿no? A Canadá, pero sí teníamos nuestras vacaciones, íbamos a playitas locales, o si íbamos a Monterrey los veranos, a los ranchitos de la familia. Y éramos niños, o sea, al final de cuentas éramos niños que íbamos a la escuela, jugábamos deporte, hacíamos tarea y teníamos tareas normales en la casa parte de la educación, ¿no? De limpiar el cuarto, ayudar en la cocina, etcétera, pero de Menci- trabajar formalmente no. Mencionaste también que tu hermano fue una gran influencia. ¿Él fue el encargado de llevarte a tu primer deporte o quién fue el que te llevó? Yo creo que sí, creo que no fue como que me llevó a un equipo en particular, pero creo que de niño él jugaba básquet y él me saca más bien 3 años y medio, casi 4. Entonces recuerdo que intentaba de muy chiquito, porque tenía el balón y jugaba básquet, pues muy rudimentario, sin realmente entrenamientos. Eh, Decía, pues vamos a jugar, porque siempre estábamos jugando juntos y yo no alcanzaba
porque estaba muy chiquito, yo recuerdo. O sea, yo ni alcanzaba a tocar el aro, no sé si tocaba la red cuando lanzaba el balón, o sea, no, estaba muy chico para eso. Me frustraba mucho. Me acuerdo que me frustraba mucho y sí me dijo como que nada, tranquilo, poco a poco, algo así. O sea, no recuerdo exactamente las palabras, pero sí, y esto fue antes que, o sea, porque somos tres hermanos, pero el que me llevó hacia el deporte creo que inicialmente fue mi hermano. También mis dos papás eran deportistas. Mi mamá era velocista. Ella cuenta que era muy talentosa, muy buena con la velocidad, con la carrera, siendo en Monterrey. De hecho, ella decía, corría creo que los 100 metros y también vallas. Y decía que corría con los hombres porque las mujeres se las llevaba muy rápido. Entonces empezó a hacer carreras con los hombres y aparentemente ya seguía ganando las carreras. Cuenta con mucha eh, como nostalgia correr Chipinque, que es un cerro en Monterrey. Subía y bajaba 2 veces. Em, También cuenta o contaba que sí la llamaron, ¿no? Para ser algo parte del equipo representativo, no sé si a nivel estatal o nacional, pero que lo empezó a dejar porque se estaba poniendo muy musculosa y en la época, por como lo cuenta, siento que le pesaba ser mujer y ser musculosa, como que no era tan común en esa época, entonces por eso lo dejó. Mi papá, pues, hacía artes marciales en Indonesia, siendo un país asiático, como que tal vez es más común las artes marciales, sobre todo practicaba Pencak Silat, que era o que es el arte marcial de Indonesia. Y también hay una comunidad importante de China en Indonesia, entonces también se acercó al Kung Fu de China y practicaba, no es que tenía combates o competencias, pero él sí hizo eso muchos años. Nunca nos enseñó a nosotros, pero sí lo practicó. Y aquí mencionas que conforme estuviste con tu hermano, él fue el que te llevó al básquet. ¿Ahí tú tuviste alguna habilidad que podías tal vez correr un poco más rápido que los niños de tu edad, o simplemente fue algo que adquiriste con el tiempo? No recuerdo si tenía más habilidad, porque yo era muy niño. Yo creo que estaba en primero de primaria, a lo mucho segundo de primaria. Y las canastas no estaban chicas, o sea, eran las canastas normales, entonces, pues para mí era un poco frustrante, pero lo hacía. Según yo recuerdo, en la escuela cuando hacían como estas competencias, como un poquito días de deporte donde hacen pruebas de carrera, de lanzar cosas y te medían, hacen como un tipo de competencias. Bueno, por lo menos en la escuela que estaba hacían eso. Eh, pues tú te podías apuntar a diferentes deportes y había uno como de tiros libres. Y sí recuerdo que obviamente era más cercano porque estaba muy chiquito, ahí estaba ya en tercero de primaria. Y ahí un poquito ya recuerdo que ya alcanzaba a meter las canastas y no fue como hasta cuarto, quinto de primaria que ya empecé a jugar un poquito más. Y lo que sí es que yo crecí muy rápido, entonces era un poquito más alto y siempre fui muy fuerte. O sea, eso sí, lo que yo siempre tenía una fuerza mayor que todos. Entonces, si jugábamos a los luchitas, yo volaba a todos. Si jugábamos a no me acuerdo que las venciditas de las manos, doblaba a todos. Vencidas aquí, doblaba a todos. Si jugábamos las luchitas, de verdad que los abrazaba, yo hacía como que si fueran muñecos. Tenía una fuerza, pues sí, un poquito más fuera de lo común. Y crecí muy rápido también, niño, entonces está grandecito. Eh, creo que y era muy rápido, a pesar de mi tamaño, también era muy rápido, eso sí se sentía. ¿Y tú crees que esto fue gracias a que tal vez con tu hermano jugabas de luchas de niño, que tuviste más fuerza que los demás, o es algo tal vez con lo que naciste? Siento que es un poco genético. O sea, sí siento que tengo cierta habilidad física a nivel genético. O sea, sí. O sea, es real. O sea, creo que todo deportista tiene cierta herencia genética con la que trabaja. Yo no soy el que tiene más resistencia a ejercicios cardiovasculares de mayor tiempo, pero sí soy muy explosivo y tengo como soy como, sí, yo siempre lo pienso como en términos de atletismo, yo soy más un sprinter de 100 metros, 200 metros a lo mucho, no sería bueno en 1000 metros, o donde tienes que mantener una velocidad, pues también es rápida, pero más prolongada, así me cuesta, a mí me cuesta. ¿Cuál fue entonces el primer deporte que jugaste organizado? Ya que tenías que ir a entrenar, que tenías tal vez competencia o partidos. Básquetbol, eh,
En quinto de primaria ya empecé a jugar como de manera organizada y en sexto y tochito, ¿no? En ese tiempo no nos ponían, habían ligas creo con cascos y hombreras, pero yo jugaba tochito en la escuela, que era lo que teníamos. Entonces jugué tochito con banderita en quinto y sexto. Eh, en séptimo y octavo, nuestra escuela era muy pequeña, pusimos un pueblito, pues no había equipos competitivos, o sea, la verdad, no. O sea, de repente nuestro salón era muy deportivo, o sea, siempre estábamos jugando y teníamos de hecho, en quinto y sexto em, ganamos el campeonato de la ciudad, o sea, salimos invictos en el tochito, en básquetbol salimos súper bien, entonces tenemos como una generación muy talentosa, a pesar de que estábamos chiquitos. Y de hecho, de ese salón, tres de nosotros fuimos a una escuela militar en Estados Unidos y a los tres nos fue muy bien, incluso en ese nivel donde pues competíamos con muchos gringos en muchos deportes de todos Estados Unidos, porque habían personas de todos los estados en esta escuela y nos fue muy bien, estábamos en los equipos de básquetbol, en atletismo, en fútbol americano y éramos bastante buenos. Por eso digo que era una generación como bastante talentosa a pesar de que éramos poquitos. Y aquí en esta, antes de irte a la escuela militar a Estados Unidos, cuando jugabas tochito y básquet, ¿sobresalías ante los demás o si jugabas en un promedio bien? Yo siento que sí sobresalía, pero yo no era de las personalidades protagónicas. Y hablo de personalidad porque en todos los deportes de equipo siempre hay alguien un poquito más vocal o que diríamos como que le echa más crema o cosas así. Yo nunca fui eso. A mí me gustaban como ser muy fundamentalista, como que intentaba aprenderle bien las cosas y me gustaba, en el básquetbol, por ejemplo, me gustaba los rebotes, me gustaba jugar la defensa en el básquetbol. Pues, era fan de Detroit, de los Pistons de Detroit, que tenía esta fama de jugar defensa y rebotes y un juego muy duro. Y no me importaba ser protagónico. Entonces tenía como una sensación entre las dos cosas, donde quería que me reconocieran los coaches, que dijeran, hey, sí es bueno, pero a la vez yo siento que pues, también se iban por las personalidades más protagónicas. Pues yo siento que sí fue una parte. Yo sí fui titular siempre, o sea, tenía buenos papeles y todo, pero sí me importaba mucho el rol y ser fundamental, aprender bien las cosas y ser técnico. ¿Y aquí recuerdas si tenías algún ídolo, si querías ser como alguien en esos momentos, ya sea nacional de básquet, internacional de básquet o tochito? O sea, te digo, yo siempre fui un fan de Detroit, de los equipos de Detroit. Eh, la razón es porque tenía familiares desde la época de los braceros, donde México proveía mano de obra a Estados Unidos en los tiempos de guerra que les faltaban mano de obra allá. Entonces, muchos de mis familiares terminaron en Chicago, en Detroit, en California, pero recuerdo que nos mandaban cosas de Detroit. Yo escuchaba mucho Detroit, Detroit de niño y el béisbol. Yo no veía mucho ni me gustó mucho el béisbol, pero pues la gente le gustaba el béisbol en la familia y nos mandaban playeras desde muy chiquito de los Pistons o de los Tigres de Detroit. Entonces, en ese aspecto, en el básquetbol, pues me gustaba mucho Isaiah Thomas y Dennis Rodman por su personalidad y tal vez por eso me gustaban los rebotes. Y el Dennis Rodman de los Pistons, era que me gustaba un poquito más discreto antes de sus cambios de personalidad. Y también me gustaba Joe Dumars, Bill Laimbeer. Creo que como conjunto me gustaba que era un equipo sólido y todos como una personalidad fuerte. En el fútbol americano pues estaba en esa época Barry Sanders de corredor, que era pues, muy emblemático, que era un equipo muy malo, pero a pesar de que era muy malo, era tan bueno que los llevó a tener ciertos éxitos, ¿no? Y era un jugador muy chaparrito y muy explosivo. O sea, sí era, pues los que siguen el fútbol americano sabrán quién es Barry Sanders. Y aquí, antes de irte a esta escuela de gringa, ¿recuerdas cómo eran tus entrenamientos en México? ¿Cuántas horas entrenabas al día? ¿Cuánto tiempo te la pasabas a la semana? ¿Y qué tanto entrenaban? Porque muchas escuelas solamente es agarra un balón, ponte a tirar, o si había entrenamientos de técnica, táctica. Yo siempre digo que si hubiéramos tenido entrenadores como más eh, si hubiéramos tenido entrenadores mejor formados, con más conocimiento, creo que hubiera sido un mejor atleta, hubiera sido un mejor deportista, porque realmente jugábamos todo el día, todos los días. Era obviamente antes de los celulares y de las computadoras, entonces todo el día estábamos en la calle, en la bici, corriendo, jugando básquet, en las cáscaras, en los parques.
Sobre todo básquet, que era algo más accesible, más que tochito. Pero sí, también jugamos tochito o fútbol eh, en las calles. Entonces, creo que gran parte de mi entrenamiento era así. Em, Nos enseñaban cosas muy básicas, pero básicamente los entrenamientos eran como de 1 hora, a lo mucho, hora y media tal vez, pero no creo. Y es en el norte, en exteriores, con canchas de concreto, el solazo a las 3 de la tarde. Entonces no es tan cómodo, pero de niño como que no te afecta mucho. Y era, pues, ya sabes, corres, botas, coladas, o sea, cosas muy, muy, muy básicas y como conceptos de posiciones de la defensa de zona y algunas jugadas y algunas posiciones individuales, pero realmente, realmente muy, muy rudimentario. Eh, y ya conforme fui avanzando en el deporte, me di cuenta que era muy rudimentario, que no nos enseñaban mucho. Yo recuerdo que en ese tiempo veíamos videos de básquetbol y por ahí mi hermano y yo pues intentábamos de imitar las técnicas de ahí y de repente había unos clips, no sé por qué razón, pero sí recuerdo que de repente aparecía un jugador dando un tip de, de alguna técnica y agarrábamos ahí de esas cosas. Y aquí dices que ya cuando llegaste a la escuela en Estados Unidos, también fuiste parte del deporte. ¿Sobresalías igual con ello? Y te pregunto esto porque muchas veces se cree que en Estados Unidos son muy superior en deporte, cuando a veces no, son ciertos estados que sí. En ese específico, ¿tú crees que sí tenían buen deporte? Y en dado que sí, ¿por qué crees tú que sobresaliste cuando creciste sin tener mucha táctica o técnica como ya? Mm. Que, por cierto, algo que no mencioné fue en primero, segunda, secundaria, que ya no había en la escuela equipos organizados por el pueblito. En la parte de México sí llega fútbol americano a un club como más local, donde ya con casco y hombres. Ahí fue la primera vez que empecé a jugar con casco, fue 13 y 14 años. Y ahí estaba un poquito más organizado, pero nuevamente me di cuenta ya después entonces que pues, la técnica era muy rudimentaria, no era tan avanzada y hasta diría hasta equivocada, ¿no? Muchas cosas que nos enseñaban. Em, pero yo tenía 13 años, en las categorías eran 13 y 14 años y 15 y 16. Y a mí, a pesar de que tenía 13 años, me pusieron a jugar con los de 15 y 16, porque estaba un poquito más grande de los de 13 y 14, y en vez de tomarlo como ventaja, pues me mandaron a los de 15 y 16. Y aún así jugué titular con ellos. Y en mi primer año que no era, yo sentía que no sabía lo que estaba haciendo, pero aún así, pues como que, o sea, tenía cierto talento atlético y sí tenía una mentalidad agresiva, entonces eso ayudó en el fútbol americano. Ya en Estados Unidos, pues es diferente porque ya cuando vas a la high school, que es la prepa, que ya son 4 años, pues estás hablando de niños de 14 años hasta 18 años, ¿no? Entonces, pues yo llegué a los 14, cumplí 15 ese primer año, pero pues ya estás compitiendo con niños de 18. Entonces hay una, hay un parte de crecimiento importante. Entonces, normalmente hay equipos diferenciados, pero los entrenamientos estamos todos juntos. Eh, el primer año para mí fue de mucho aprendizaje en fútbol americano, que fue donde más destaqué en esos 4 años. El primer año siento que no hice mucho, jugué en JV, que era como el segundo nivel, no era el equipo más representativo. Ese primer año, y ahí aprendí mucho, o sea, ahí aprendí muchas técnicas, cómo meter las manos, cómo las posiciones, pues también tener más equipo de herramientas para entrenar. En el básquetbol lo mismo me pasó que jugaba en JV, no en el varsity que le dicen allá, que el varsity es como el equipo representativo. Em, y ahí estaba grande para tener 14, 15 años, pero la verdad ya no crecí mucho después de los 14, 15, solo embarnecí mucho. Entonces, em, los gringos en general o los estadounidenses son en promedio más grandes que los mexicanos, entonces sí hay una diferencia en eso. Pero como te decía, desde niño yo tenía mucha fuerza, o sea, lo notaba. Y a pesar de que era más chico de tamaño, tenía igual o más fuerza que los gringos. O sea, era rarísimo. Cuando nos pusieron a hacer pesas, o sea, si yo pesaba, digamos, en ese tiempo 75 kilos, yo empecé a cargar los mismos pesos que las personas que pesaban 90 kilos. Suena mucho 90 kilos, pero sí hay niños de 90 kilos allá. Y entonces yo tenía una fuerza, yo cargaba, me ponían con categorías de personas que estaban más grandes que yo para cargar los mismos pesos.
Y de hecho, ese primer año que empecé a hacer pesas, o sea, rompí récords de pesas. O sea, la verdad, o sea, había como un tablero con récords de años, o sea, freshman, sophomore, el freshman es el primer año de prepa. em, yo rompí récord de sentadillas y no sé qué, y entré, o sea, pues ahí estaba mi nombre en ese momento, ¿no? No creo que siga ahorita. Entonces sí tenía una fuerza, incluso allá, que pues destacaba un poquito. No era el más alto, y después lo que decía, como que ya no crecí mucho, pero como que tenía ahí promesa. No fue hasta el segundo año que ya en el fútbol americano no era muy común, pero en mi segundo año ya era titular. Normalmente los titulares son los seniors o los juniors, que son los 17, 18 años. Y yo ya destacaba, no solo era titular, sino ya destacaba, ya era como de los líderes del equipo. Y de hecho en mi último año, que ya era como candidato a reconocimientos más estatales, o sea, fui seleccionado al Juego de Estrellas del estado, o sea, competí con los mejores de ese estado en fútbol americano, y también me nombraron el defensivo del año dentro de la escuela. En básquetbol yo me frustré mucho porque yo sentía que tenía buenos fundamentos, pero como que no me dan. De hecho, estuvo raro porque mi segundo año, nuevamente, como que sí reconocieron que entendía bien el básquetbol y hacía bien mis roles y ya era técnico, y me pasaron a varsity e incluso me pusieron titular al inicio de la temporada. Después me la quitaron y ahí como que por alguna razón como que no hice clic con el coach. Yo veía, o sea, de verdad que si jugábamos cáscaras, porque todo el tiempo estábamos jugando cáscaras, me iba mejor que los demás y competíamos, pero en el equipo representativo como el coach no me quería y pues ya dejé de jugar básquet un poco. Entonces, en la preparatoria te enfocaste más en el americano, con táctica, cuerpo hacia el americano más que hacia el básquetbol. Sí, quería el básquetbol. La verdad, hasta diría que es como el deporte que más me gustó desde niño y el que quería jugar. El básquetbol requiere, también fue americano, pero el básquetbol requiere ciertas, o sea, como fisiología, ¿no? Altura requiere mucho. Y como yo soy ancho, como que estaban raros, como que no entendían si yo podía jugar ala, como que me querían de poste porque estaba ancho, estaba más fuerte que todos, pero pues yo no tenía la altura, entonces estaba muy raro y como que no me supieron acomodar. Y yo me sentía muy, muy frustrado porque te digo que en las cascaras me iba súper bien con todos ellos, o sea, hasta jugaba mejor que ellos y sí, pero no, como que no me encajé en el sistema que tenía el coach y yo me frustré y ya me salí. Como que lo intenté, incluso lo intenté de junior, de senior, pero yo no entendía cómo de sophomore me habían reconocido y me habían puesto en el equipo titular y de repente poco a poco me fueron quitando, entonces no sé. Y nunca me dijeron por qué, pues, fue raro. Y el fútbol mexicano también tenía muchos roces. Nunca fui el más disciplinado, la verdad, porque se me facilitaban muchas cosas. Eh, Siento que tenía como una coordinación y una fuerza y una explosividad que me ayudaba mucho en el deporte y una agresión, como una mente muy competitiva, eh, que me ayudaba mucho. Como me facilitaba mucho las cosas, pues no le echaba tantas ganas. Eso también a lo largo, pues no te ayuda tanto. Aquí mencionaste también que te fuiste a una escuela militar en Estados Unidos. Dices que tu disciplina no era tan grande, pero yo quisiera creer que una disciplina no tan grande en algo militar es algo por arriba de los demás. ¿Cómo lo hacías para mantener esa disciplina, para seguir haciendo las cosas aun cuando no querías? Puede ser que tengas razón, ¿no? O sea, porque especialmente los primeros años, pero yo fui un cadete en esa escuela militar rebelde. Em, yo buscaba entender, era muy analítico, entonces, más que decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, lo que yo intentaba hacer era entender completamente el sistema, el reglamento y ver dónde estaban los huecos que yo podía trabajar para hacer, para doblar las reglas lo más que podía, ¿no? Era como mi acto de rebeldía. Pero puede ser que sí tenía más disciplina que el promedio al estar ahí o estaba obligado a estar en un sistema disciplinado, de levantarse temprano, hacer ciertos ejercicios, de formarse, de marchar, de seguir ciertos órdenes de rangos, y de tener todo ese sistema fuera de lo escolar, ¿no? Además de lo escolar. Eh,
realmente, o sea, uno de niño hace las cosas, la mayoría de las cosas, siento yo, o sea, porque ya de adulto la disciplina, hacemos las cosas cuando no queremos hacerlas. O cuando, sí, esa es la disciplina. Cuando haces las cosas que no quieres hacer, eso es la disciplina. ¿Por qué las haces? Porque sabes que eso tiene el beneficio o un beneficio o te significa un paso hacia lo que tú quieres llegar. En eso podríamos definir la disciplina. De niño yo siento que no lo tenía. A mí me gustaba jugar, me gustaba competir y me divertía. Cuando le quitaban eso, me enojaba. O sea, no me sentía, no era un espacio agradable si le quitaban ese sentido de diversión y de... Sí, además yo me podía divertir y ser súper competitivo. Entonces, creo que a algunos coaches les cuesta a veces como identificar el tipo de jugador que tiene y saber cómo tratarlos. Y no todos son iguales. Pero muchas veces, regresando a tu pregunta, creo que de niños, de adolescentes, hacemos las cosas de manera disciplinada, no porque entendemos el objetivo que queremos, sino muchas veces porque queremos evitar el castigo. A mí, en lo personal, yo no quería correr extra o yo no quería castigos de cualquier tipo, entonces hacía lo que me tocaba hacer. Pero yo por mí, yo solo quería ir a jugar. Yo quería echar cáscara, yo quería ir a los partidos. No llegaba a veces tarde a los entrenamientos, llegaba con flojera a los entrenamientos, pero cumplía. Pero yo lo que quería era jugar. ¿Tú crees también que la disciplina se puede adquirir porque todos tus demás compañeros también lo están haciendo y quieres formar parte de su grupo? ¿Y para seguir haciendo lo mismo o estar con ellos, lo haces? Puede ser, depende de la persona, depende de la personalidad. Yo en lo particular no me molestaba no estar en los grupos. De hecho, quería ser un poquito antisistemático. Quería ser un poquito antisistema, quería ser parte de los rebeldes. Eh, y no es que yo era un travieso que se metía en problemas, pero me gustan, siempre me ha gustado y hasta la fecha me gusta como los pensamientos alternativos, los sistemas alternativos. Y alternativos me refiero a algo diferente, que no todos tienen que ser lo mismo, no todos los sistemas funcionan para todas las personas. Y bueno, yo de entrada siendo como multicultural, que hoy le dicen, ¿no? O sea, eh, que no soy mexicano, pero tampoco soy, definitivamente no soy gringo, no soy asiático, pero, ¿sabes? Como que era como una cosa rara, o sea, ni ahora ni de aquí ni de allá. Entonces ya de entrada no encajaba en muchas cosas. Y desde la música que a mí me gustaba siempre la música de los 60. Yo en la primaria estaba escuchando Jimi Hendrix y John Lee Hooker y Ray Charles cuando la gente estaba escuchando Feig y Maná, sin, o sea, sin criticar a nadie, pero entonces tenía como yo unos gustos distintos. También me gustaba el hip hop y cosas así. Entonces, en el deporte a mí no me atraía ser el popular, no me atraía ser parte del club de populares. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que los del equipo de varsity, el equipo traen sus chamarras, no sé si han visto las chamarras, los Letterman Jackets, que son como de piel, de las mangas, y aquí es como de tela, ¿no? Y aquí traen una letra, por eso es Letterman, que es el representativo del equipo. Los que traen esos es que están en el equipo y que son representativos. Todos los gringos les mama, les encanta tener esa chamarra porque les hace como que les da cierto estatus y en Estados Unidos el deporte es como algo súper bien visto, ¿no? Es algo bien premiado. Yo no quería, ni quería esa chamarra, nunca la compré. Me dieron mi letra, mi letter, que yo comprando la chamarra la puedo poner en la chamarra. Ni compré la letra, digo, ni compré la chamarra y nunca puse la letra, ¿no? Entonces, como que a mí no me interesaba ser parte de algo. Y además, como decía, como se me facilitaba mucho el deporte, entonces no tenía la necesidad de ser igual disciplinados que con ellos. De hecho, cuando nos tocaba hacer pesas o físico, yo hacía lo mínimo para salirme. O sea, llegaba con una flojera tremenda, llegaba, hacía lo mínimo, y yo ya me quería ir, quería hacer otras cosas. Quería ir a jugar básquet, echar cáscara, lo que sea. Entonces, no sé si yo hacía algo para encajar algo, creo que no, a algún espacio, a algún grupo. O sea, entonces hasta en esta edad no buscabas una validación de nadie, simplemente por pensamiento querías ser alternativo o distinto a los demás. Sí, o sea,
yo creo que eso me definiría, ¿no? Como en mi adolescencia, como que yo quería ser distinto, definitivamente. Y a la vez, muchas veces, y yo también estaba muy cargado en la academia, me gustaban mucho las artes, hasta la fecha. Entonces me metía a clase de arte, me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba escribir. eh, Era muy bueno en las clases de escritura, en las clases de literatura. Eh, entonces yo no era esta figura que estereotípicamente ves en Estados Unidos, que es el deportista que no le va bien en la escuela. A mí me iba bien en la escuela y especialmente en las artes, como pues sí, en las cosas un poquito más sensibles, más subjetivas, no tanto en la matemática, las ciencias duras, pero en la escritura y cosas así. Entonces me gustaba mucho leer del pasado y de figuras eh, que tenían un impacto en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, me gustaba la figura de Bob Dylan, que él, a través de sus palabras, hablaba mucho de protesta. Yo estoy hablando en la prepa, o sea, yo tenía 16, 17 años, ya me gustaba escuchar este tipo de historia. Me gustaban estos poetas como Langston Hughes, que era un poeta afroamericano, estadounidense, que escribía con protesta, ¿no? Me gustaban las figuras de música afroamericanas, del blues, el jazz, todo lo que representaban, y la música me encantaba además. Eh, entonces, esos gustos ya de por sí no eran comunes. Estamos hablando de una época de Britney Spears, ¿no? Y de esa época, entonces ya de por sí no iba a encajar en muchos, pues entonces tenía la parte, o sea, era cool porque era muy bueno en el deporte, o sea, era chico cool o sí, no era como un raro, un bicho raro de la escuela, pero tampoco estaba yo tratando de ser parte de los grupos populares. Me mencionaste que antes de entrar a la prepa, tal vez gente que idolatrabas o querías ser como ellos en el deporte eran los Pistons. Ya aquí al terminar la preparatoria, eso de los 17, 19 años, ¿tenías a alguien que tú idolatrabas o querías ser como esa persona? ¿Algún deportista? ¿Deportista o en general cualquier? No estoy seguro. Creo que en esa época ya los equipos. Yo siempre fui muy fiel al equipo de Detroit. En las buenas y en las malas, yo siempre le iba a Detroit. Entonces, me seguía gustando. Rodman seguía jugando. Tenía ahí conflictos con el seguimiento, no por su forma de ser, sino porque ya no estaba con Detroit, porque se fue a San Antonio, luego Chicago, y Chicago sí no era un equipo que me gustaba. Eh, entonces yo casi siempre le iba al underdog o al equipo alterno, al popular. O sea, si todo el mundo le iba a los Bulls, yo le echaba porras al otro equipo. Si eran las finales, pues ya llámese a Barkley y los Suns en su momento. Jazz nunca me gustó cuando jugaron, pero bueno, no quería, como no me gustaba este como éxito desproporcionado y, ¿sabes? Como que tenía, que eran los más populares, los mejores pagados, como que todo el mundo los amaba. Entonces era como, a mí no me encantaba eso, me gustaban las historias más humanas. En los Pistons creo que en ese momento ya jugaba Grant Hill, que me gustaba Grant Hill. Me gustaba mucho la figura de Shaq. Y me gustaba Shaq porque era una figura más allá del básquetbol. Y me gustaba que era gracioso, rapeaba, sacó unos discos de hip hop, ¿sabes? Y me gustaba mucho el hip hop también. Entonces, y era una figura impresionante en el básquetbol, ¿no? Era una mole que además era súper atlético y súper rápido, entonces era una figura importante en el básquet. En el fútbol americano no sé si seguía a alguien, porque Detroit era muy malo, pero yo le echaba porras a Detroit. En esa época todo el mundo le iba a los Cowboys y a los San Francisco, pero pues no tenía alguien específico que admiraba, creo. Y después de la preparatoria, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a estudiar a la universidad? ¿Te fuiste a trabajar? ¿O Tenía qué te dedicaste? después de la prepa, en esa época, esos últimos año y medio, mis papás ya estaban pasando por un mal momento económico. Hicieron mucho esfuerzo para mantenerme en esa escuela militar. em, que la verdad, como era subsidiada, ¿sí? Que en realidad, como la escuela militar era subsidiada, pues no era tan cara. La verdad, en retrospectiva hice cuentas y creo que costaba lo mismo que si me hubiera estado en sus casas, porque era muy barata. Y era internado y me daban comida, hospedaje y adecuación y todo. Entonces, no era como que me mandaron a una escuela súper carísima, pero aún así, pues sí, tampoco era barata, ¿no? Tampoco es una escuela pública gratis. Pero en ese tiempo yo recuerdo, y no había tanto internet, empezaba los emails y no había celulares, entonces no había una comunicación. Y la comunicación entre la familia y yo en la escuela militar pues era muy pobre.
era muy poca. Pero yo sabía que había muchos problemas en la escuela. Eso me afectó a mí a nivel personal, porque yo sabía que no estaba bien en la casa. Y cuando yo terminé la prepa, tenía algunas ofertas y algunos intereses de universidades para que jugara con ellos en fútbol americano. Yo a su vez tenía dos fastidios. Uno, la escuela militar yo estaba fastidiadísimo porque llevaba 4 años en la escuela militar. Estaba harto de ese estilo de vida. Y también estaba un poco harto de ser gringo. O sea, suena raro, pero pues yo ya estaba ahí muchos años, ya sentía que estaba pensando mucho como gringo. Tenía como una metaconciencia, podríamos decirlo, ¿no? El término donde estoy consciente de mi conciencia. Y yo sabía que yo ya estaba empezando a pensar como gringo y había un grupo de mexicanos, no mexicano-americanos, mexicanos de verdad, y me juntaba con ellos, pero yo sentía la necesidad de ya irme a Estados Unidos y regresar a México. Entonces me fui con mis papás, había una crisis tremenda y la verdad 6 meses no hice nada. O sea, de verdad que no hice nada, estábamos en la casa, no teníamos la disciplina. Yo fui a una escuela militar, pero no tenía, era como un desarrollo de habilidades muy distinta a la sociedad normal. O sea, estás como en un mundo aparte. Entonces, tras ahí no es como que, pues voy a ir a trabajar para ayudar a mis papás, porque ni sabía cómo era trabajar, no sabía cómo empezar en eso. Ni me incitaban mis papás a que lo hicieran, porque estaban clásicamente como que nos decían, no, ustedes no trabajan con los niños. Entonces, realmente estaba en una época que yo diría hasta en depresión, porque no hacíamos mucho. Estábamos en la casa realmente, como que pasándola. Me integré otra vez al club de fútbol americano local, ahí del pueblo. Me vieron, jugábamos contra diferentes equipos, como el Tec de Monterrey, la Autónoma de Tamaulipas, y me ofrecieron becas. O sea, sí me ofrecieron becas. La Autónoma de Tamaulipas, claramente, después del partido me dijeron, "Güey, pues, vente para acá, te damos beca". Como que no me convencía, pero bueno, me di cuenta que podía seguir jugando fútbol americano. Y en ese tiempo, mi hermano mayor estaba estudiando en Texas, la universidad. Ya no pudieron pagar, se salió, entonces estábamos los dos ahí. Ya estaba mi hermano menor ahí también. Bueno, él seguía en la primaria. Y por alguna razón había una conexión con mi hermano mayor y la UTLA. Entonces fuimos a Puebla a ver la UTLA para mi hermano mayor. Y pues yo quedé encantado porque es una universidad impresionante, muy bonita. Y mi hermano tenía ya el mal sabor de boca de haber estado en una universidad y que mis papás lo sacaran porque no tenía dinero. Y mi hermano dijo, no, yo no quiero estar ahí. O sea, no quiero arriesgarme a que me metan en una escuela para que ya no pueda estar ahí en un semestre, ¿no? Aunque se endeuden, y luego nada más para que se endeuden. Y yo vi que tenía un equipo de fútbol americano y dije, yo creo que puedo sacar una beca aquí. Entonces les dije a mis papás, a mí sí, apóyenme, páganme un semestre y hago el esfuerzo para estar becado. Hice eso, jugué al fútbol americano, me metí al equipo, no tenía beca, sí destaqué. Y hasta recuerdo que en las pruebas físicas, porque hice un microcampamento con ellos de 3 o 4 semanas, en el salí el segundo más fuerte, o sea, nuevamente con la fuerza que siento que tenía esa habilidad genética. En todas las pruebas salí en segundo lugar de fuerza, de pesas, de carga de pesas. Y el único que me ganó pesaba, no sé, como 30, 35 kilos más que yo, que era una cosa enorme. Entonces sí destacaba ahí también, pero pues ya tenían un poquito las plazas llenas de becas, porque no se esperaban que alguien llegara de la nada y era bueno. Y aquí, para darnos una perspectiva, ¿tú cuánto mides y cuánto pesabas en ese entonces? Mido unos 78 y yo creo que pesaba 85. Y eras el segundo más fuerte de los americanos usualmente miden 2 metros, no Sí, 95. Okey. sí, en pecho, en sentadilla y en deadlift. Siempre me marqué. El único que me ganaba era él. Me acuerdo que era alguien de Guerrero o Oaxaca, pero una cosa enorme. Y sí, era el único que o sea, recuerdo, o sea, no me acuerdo cuánto saqué. Mejor no te recuerdo, porque no, creo que eran 3 platillos de pecho, no sé cuánto es eso, 20, 60, 100. 140 con todo y barra, tal vez. Ajá, tal vez por ahí. Y en sentadilla sacaba 4 platillos de cada lado, más, no sé si era una de 10 o una de 15. Entonces o sea, sí tenía una fuerza considerable. Y en el fútbol americano pues tenía mi disciplina, o sea, ya sabía jugar.
y tenía esta agresión, entonces, y no, o sea, me fue bien, pero te digo, no tenían como plazas o lugares y el coach me dijo, es que no tengo, o sea, ya no tengo más, te puedo ofrecer como este tipo de apoyo y este tipo de beca. Entonces estuve ahí 2 semestres. El primero creo que se endeudaron mis papás. El segundo lo completé, pero mis papás ya ni lo pagaron, la verdad. Entonces quedamos endeudados de todo un semestre. Eh, y ya me salí. O sea, eso fue como post prepa. De ahí, eh, con lo que te decía que estaba en Estados Unidos, sentía que me hacía falta ser mexicano. Ese tiempo en Puebla, pues sentí que ya conecté con la mexicanidad, aprendí a hablar mejor español, a escribir mejor español. Pero yo no encajaba en la UTLA, no solo por lo que acabo de mencionar de que no teníamos los recursos para estar ahí, pero por la misma razón yo no encajaba, o sea, yo no era de esa clase, la verdad yo no era de esa clase social, entonces era muy raro salir con las personas porque, pues, no sé, como que ni era tan aceptado en esos grupos y tampoco yo me sentía cómodo con ellos y la forma en la que ellos gastaban dinero en sus comidas, en sus salidas, pues no era con lo que yo podía hacer. Entonces también yo estaba un poquito aislado, tenía unos cuantos amigos em, y pues no estaba contento también por eso, como que no encajé. No me sentí menos que nadie, simplemente no encajé. Em, y dentro de todas las crisis que tuvieron mis papás, sentía que, como te decía, sentía que ya estaba más mexicano que antes y ahora decía, ahora me falta ser de Indonesia. Y me salí de la escuela, mis papás no estaban tan de acuerdo, pero le dije, pues también, ¿qué podemos hacer? Y les dije, si es que ustedes pueden pagarme un vuelo a Indonesia, es lo último que les voy a pedir en mi vida. Y yo me voy a Indonesia, se desencarguen de mí, yo ya me encargo de mí solo, de mí mismo, perdón. Y después de muchas discusiones y conversaciones, negociaciones, pues ya, sí la armé. Me compraron un vuelo a Indonesia de un año, o sea, abierto a un año. Y me fui allá un año. Y allá entre ayuda con la familia, que me queda con familiares, eh, trabajaba un poquito en cosas raras, y como tocar la guitarra o dar clases de español y cosas así. Armaba un poquito de dinero y viajaba, aprendí el idioma, conocí a toda mi familia de allá. Y aquí, antes de que sigamos explicando más de Indonesia, una realidad de muchos mexicanos que piden becas a escuelas grandes es lo que tú mencionas, no pertenecer a esa clase social. ¿Tú te llegaste a sentir menos por no tener tal vez las facilidades económicas que ellos tienen? Te digo, te digo, no me sentí menos. Siento que encajé en ciertos grupos por mis gustos, como te decía, también, a pesar de que siempre fui muy inclinado al deporte, también fui muy inclinado a las artes. Entonces yo me metí a los clubes de cine, entonces tenían como pequeños cineclubs, tomé clases de foto, me gustaba mucho la fotografía, ya empecé a revelar fotografía de película en los laboratorios. Entonces tenía ahí mis grupos, tocaba música con algunos, aprendí a tocar ciertos tambores como el djembe. Entonces ahí tenía mis grupos un poquito más como hacia el lado artístico o de creación de arte de algún tipo, ya sea literatura, me juntaba con muchos literatos también. Entonces encajaba con ellos, pero por gustos, no por, como tú dices, por clase social, porque definitivamente no me sentía ahí, pero nunca me sentí menos. No, la verdad no, porque yo siempre he sentido que soy una persona que ofrece algo, o sea, ya sea conversación, conocimiento, deporte, entonces nunca me he sentido menos. Y además, como te decía, como yo siempre me he inclinado no tanto con la necesidad de encajar a algún grupo, sino ser un poquito más como de pensamiento alternativo, buscar respuestas alternativas, cuestionar los sistemas. Hasta me acuerdo que me entré una asociación, fui parte de una micro asociación que creamos unos compañeros de anticapitalismo, que fue muy raro porque una otra chava, amiga, con la que me iba muy bien, me dijo, ¿cómo es que tú estás estudiando en la UTLA y eres anticapitalista? Eso no tiene nada de sentido. Y dije, tienes toda la razón. Y también ese fue un punto importante que dije, sí es cierto, o sea, ¿yo por qué estoy aquí? O sea, no encajo, no tengo beca, estoy endeudado y ciertamente era como antineoliberalismo, anticapitalismo, me
me relaciono más con esos movimientos que con la UTE, y pues sí, eso también fue parte de la salida. Aquí te preguntaba por esto, porque como te decía, muchos mexicanos que van a escuelas de paga no encajan, porque la mayoría de los que son buenos, al menos en México, de los que yo he visto, son de barrio. Y fracasan en estas escuelas por lo mismo, se sienten menos. Con tu experiencia que ya has tenido, ¿qué consejo le darías a estos mexicanos que buscan un mejor futuro, tanto deportivo como tal vez social o económicamente al ir a este, para afrontar esta situación de los mexicanos de clases sociales distintas? O sea, personalmente, y luego podemos pasar rápidamente a algún consejo que podría tener, pero personalmente, como te decía, yo siento que nunca encajé. Entonces yo estaba acostumbrado a no encajar. En México no era mexicano, porque un Yatmico Gualuyo no es un mexicano, como está rarísimo. En Estados Unidos no era gringo, ¿no? Entonces, nunca encajé en muchas cosas. Por mis gustos musicales tampoco encajé, ¿no? O sea, encajaba por momentos con los que jugaban deporte, encajaba por momentos por los que les gustaba, no sé, cierto tipo de música, o foto, o cine. Entonces, encajaba con diferentes personas por diferentes razones. Entonces, yo no tenía la necesidad de encajar. Y eso me liberó de esa presión, de sentirme menos, de sentirme como que, pues sí, sentirse menos es horrible. Y sentirse que no eres parte y sentirse menos me refiero a que, pues creo que se entiende, ¿no? Pero como que sentir que no mereces estar aquí o que los demás son mejores que tú, son más inteligentes que tú, o son pues, ciertamente más ricos que tú, o más adinerados que tú, con más capacidad, más contacto. Y pues puede ser cierto hasta ciertos puntos, pero yo no tenía la necesidad de encajar con ellos. Em, donde sí me sentí un poquito así, era como en mis grupos intelectuales, que yo sentía, chin, ¿no? Estas personas han leído, no sé, cientos de libros y cuando empezaban a discutir de literatura o de filosofía, yo me sentía súper perdido. Y dije, no, o sea, yo estoy lejos de ser el intelectual que creo que soy, ¿no? Y fueron los únicos momentos. Y lo que diría como consejo a personas que se puedan sentir menos o que sienten que no encajan o que sienten que los que los rodean son superiores a ellos en una o otra cosa o en todo, es que pues entienden, o sea, saber, y esto lo se puede aplicar para muchas cosas, pero creo que un ejercicio importante que todos los humanos tenemos que hacer es entender quiénes somos. Y suena súper básico y súper raro, pero saber quiénes somos y qué queremos y hacia dónde queremos ir nos va a ayudar a entender dónde estamos, por qué estamos allá y qué queremos hacer en ese espacio. Entonces, digamos que tú eres un becado de básquetbol en el TEC de Monterrey o en una escuela privada. Y uno naturalmente, y eres de barrio, ¿no? O no eres de ese sector social. Y naturalmente va a haber momentos donde te sientes menos, o sientes que no encajas, o sientes que los demás tienen más dinero, más capacidad. Y probablemente, o puede que sea cierto, y no está mal, pero es importante siempre hacer un autoanálisis, autorreflexión, y como decía, saber quién eres y saber lo que quieres es la parte más esencial. Entonces, si tú sabes que eres un basquetbolista que acabas de ser becado para el TEC de Monterrey, entonces sé basquetbolista, entra a las canchas y que te califiquen como basquetbolista. No pienses que te están calificando porque eres de un sector social o porque no estás encajando con ciertos grupos, aunque pase eso, porque tampoco vamos a ser libres de eso, puede que suceda. Pero enfócate en lo que te dijeron que tenías que hacer. Enfócate en lo que tú decidiste hacer, que es ser basquetbolista. Entonces, fuera de eso, también cuando tú recibes una oportunidad como tener una beca en una escuela privada y eres de barrio y entraste ahí por el deporte, uno de los beneficios es que vas a recibir la oportunidad de tener educación que muy poco probable hubieras recibido si no hubiera sido por esta beca, deportiva o académica. Entonces vas a tener acceso a unas instalaciones que pues, son de lujo. En México, por lo menos, van a ser de lujo las de estas escuelas. Instalaciones, bibliotecas, tecnología, maestros, clases y además eh, de, de conexiones que puedes hacer para el futuro. Entonces, cuando tú entras nuevamente con una beca deportiva a una escuela particular, una escuela privada,
también tú sabes que es una oportunidad para recibir una educación. Entonces, enfócate en eso también, ¿no? O sea, enfócate en aprovechar esas oportunidades. Todo el mundo lo dice generalmente, pero ya estando ahí con la presión social es muy difícil. Pero entonces, si tú sabes que tú estás ahí para jugar básquet, si tú sabes que estás ahí con una gran oportunidad para recibir este tipo de educación, entonces aprovechala y enfócate en eso. Si tu mente está enfocada en las cosas que tienes que hacer, se desenfoca las cosas que no son tan importantes como encajar en un grupo social. Cuando tú haces las cosas que tienes que hacer, vas a encontrar con quién vas a encajar. Si tú haces bien el básquetbol, te vas a entender en un lenguaje con unas personas que también están jugando básquetbol y ahí vas a tener contactos. Si tú estás ahí con la oportunidad de tener una educación importante y te interesa X o Y materia, X o Y carrera, y tú te enfocas y haces buen trabajo haciendo eso, entonces también vas a poder tener ciertos contactos por, por ese lenguaje académico. Y entonces ya tienes dos oportunidades de encajar, sin pensar que, yo no voy a encajar porque estos vienen en su Audi y yo vengo en el microbús, ¿no? Entonces ahí tienes diferentes oportunidades para encajar. Ahora, fuera de eso, pues sí, también aprovecha a poder conocer gente, siempre y cuando, más bien, y siempre manteniendo súper en mente y súper consciente que quién soy, por qué estoy ahí y qué quiero obtener de ahí. Porque lo más importante que quieres obtener de ahí es justamente el básquetbol, que seguramente te encanta hacer. Entonces, ese es un objetivo importante, que no se desenfoque. Si estás ahí con esta oportunidad de recibir una educación de oro, aprovechala, ¿no? Porque fiestas van a haber, pero esa educación se va rápido. Y también tienes una oportunidad justamente de, entre esos dos lenguajes, el académico y el deportivo, hacer unos contactos importantes de personas que tal vez nunca hubieras conocido fuera del deporte o fuera de este círculo académico. Entonces también aprovechalo. Y sé paciente porque tienes tiempo. O sea, no vas a estar ahí 6 meses y tienes que encajar en 6 meses. Es muy difícil encajar en unos meses. Más porque vas a llegar donde muchas de estas personas ya vienen de círculos sociales que ya se conocían. Tal vez unos iban a la prepa juntos, son del mismo barrio y están en el TEC de Monterrey estudiando juntos. Entonces es normal que te tardes en conocer gente y encajar, pero pues sé paciente, conoce a ti mismo, siempre te presente por qué estás ahí y siempre enfócate en los pasos que tienes que hacer para los objetivos que quieres llegar. Regresando a Indonesia, te vas a tus papás te pagan el vuelo, allá empiezas a hacer unos que otro trabajo. ¿Practicaste algún deporte estando allá? No, ahí en Indonesia dejé el deporte por completo. O sea, en Indonesia mi enfoque era un poco más cultural, conocer a mi familia. Estuve un año ahí, aprendí el idioma, intenté hacer un tour para conocer todos los familiares que yo tenía 20 años, entonces no había conocido a ni uno de estos familiares, entonces, y tampoco en su idioma, entonces hice un esfuerzo importante para aprender el idioma y hablar con ellos, conocer la historia de mi familia, conocer la historia de mi vida, porque también es historia de mi vida, mi cultura, mi música, mi danza, y también era un poquito más como del lado artístico y como que era un poquito entenderme a mí mismo como indonesio. Ya había sido un gringo en Estados Unidos, después me entendí a mí mismo como mexicano ya en México y después tuve la necesidad de ir a Indonesia para entenderme a mí mismo como alguien de Indonesia. Entonces esa era la, la meta. Dejé de hacer deporte, sí tocaba música y todo, pero no el deporte no hice. Y aquí en esta etapa, 20, 21 años, Yatmiko, ¿se identificaba ya como mexicano, como gringo o como indonesio? ¿O abrazaste la multiculturalidad y ya dijiste, ok, yo soy de los tres, no busco algo, ser parte de uno más? Sí, yo en ese momento no lo decía así, pero yo lo digo, oye, así como que soy 100% mexicano y 100% de Indonesia. Sí. Y tengo una influencia tremenda de la cultura gringa. No me encanta, pero pues sí, escuché música gringa. O sea, si yo te digo de jazz, de hip hop y de blues, pues eso es gringo, ¿no? Em, y del cine gringo, o sea, muchos movimientos sociales gringos. Entonces, tengo mucha influencia de Estados Unidos. Crecí allá, de mucha manera tengo muchos amigos de allá. Y hasta la fecha trabajo, ¿no? con ese país, ¿no? Entonces, sí tengo una conexión importante con ese país, pero no me identifico como gringo. Y aquí ya, al principio me comentaste que por el deporte que practicaste profesional fueron las artes marciales mixtas. ¿Cómo fue que diste ese paso de 21 años a ser arte marcialista mixto? Yo recuerdo que desde en los 90, que estábamos todavía en la prepa, mi hermano Iscar
de repente encontraba estos videos en el cable o cosas así de MMA. Entonces, desde ese entonces veíamos un poquito de MMA y mucho era de Pride en Japón, de estas peleas de Sakuraba contra los Gracie. Mi hermano entendía un poquito más que yo. Y de hecho, en la prepa, recuerdo que había un jugador de fútbol americano, ya al final que ya estábamos saliendo de la prepa, decía, pues hay una cosa que se llama como artes marciales mixtas, estoy tratando de entender. Entonces yo ya tenía como, había escuchado por ahí algo, y también tenía otro compañero que estuvo en la escuela militar, que estuvo 1 o 2 años, me llevaba más o menos bien con él, y, y él terminó participando en el TUF 1, que es este reality del UFC, en el primera edición, se llama Sam Hoger, y teníamos unos clubes de pelea ahí también, que yo nunca participé, pero de repente veía. Em, entonces sí tenía esa relación y yo desde niño me gustaba las artes marciales, veía muchísimo películas de Kung Fu con mi hermano. Eh, claro, Jackie Chan y Bruce Lee, pero eran mucho más allá de ellos, como Jet Li, ¿cuál era el otro? Hong Yong-fat, creo que se llama el otro. O sea, pero sí, seguíamos varios. Entonces desde antes yo tenía pósters de Bruce Lee, tenía el libro de Bruce Lee, o sea, en la secundaria ya lo tenía, entonces siempre me gustaron las artes marciales. Em, entonces cuando yo regreso de Indonesia, queriendo estudiar cine, no a cine, terminé entrando en antropología. Y como te decía, en la antropología, en medio de la carrera, pues me metí a hacer lucha libre. Aprendí, me metí a la Arena México a aprender lucha libre. Saqué mi licencia profesional como luchador. Luché algunas veces y escribí mi tesis de lucha libre. Y en ese proceso, te digo que teníamos esas como interacciones con las artes marciales mixtas, pero mi hermano dijo, pues yo voy a buscar clases de jiu-jitsu. En esa época pues era muy difícil encontrarlo. Estamos en la Ciudad de México, por cierto. Eh, lo que había era como jiu-jitsu muy caro que no nos alcanzaba, ¿no? O sea, que había una escuela en Polanco de jiu-jitsu que definitivamente era muy lejos de nuestra capacidad económica. Y él encontró unas muy chiquitas por el metro Tacuba. Y lo acompañé, como que nos fue bien, o sea, pues a mí me fue pues, ya sea un poquito de lucha y cosas así, siempre fui atleta, entonces hasta me acuerdo que el primer día, primer día, me pusieron a hacer sparring y no me fue mal, y hasta me dijo, el profesor, ¿no quieres echarte una pelea? Y dijo, es mi primer día, no sé nada de esto. Y dijo, bueno, como en 6 meses, dije, bueno, ahí vamos. Entrené unos, creo que 2 meses, y luego me salí porque estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando, y estaba haciendo lucha libre, entonces no podía agregarle esto porque la lucha libre la tenía que terminar porque era parte de mi tesis. Y además me gustaba, entonces quería terminar mi ciclo de lucha libre, quería terminar mi tesis y pues necesitaba trabajar. Entonces estuve como 2 meses y luego ya me salí. ¿De qué fue tu tesis? De tesis de lucha libre, se llama Etnografía de lucha libre, ejercicio de escritura antropológica o algo así se llama. Pero la parte teórica es un poquito como cuestionar la capacidad de la ciencia de representar la realidad de manera objetiva y como científicos sociales realmente lo que hacemos es crear literatura y representamos la realidad como la podemos de manera subjetiva y eso lo hice a través de un retrato de la lucha libre en escritura y un poquito contando o narrando las experiencias propias, ¿no? de la lucha libre, como describiendo el mundo a nivel antropológico de lo que estaba pasando en la lucha libre. Ya terminé ese ciclo, ya después terminé de eso y dije, bueno, vamos a regresar, vamos a probar las artes marciales mixtas. Regresé a buscar estos donde habíamos entrenado. Eh, ellos ya se habían separado, entonces fui a buscar unos. Entrené, creo que en ese tiempo no teníamos equipo para entrenar, o sea, entrenamos descalzos, yo entrenaba con un traje de baño, sin camiseta, no teníamos guantes, así entrenamos y unos meses y como si no me equivoco, como a los 7 meses debuté profesionalmente. Salió una oportunidad. Digo que tenía como ciertas aptitudes, ciertas. Tenía también como una escuela deportiva ya de por sí, entonces me adapté muy rápido al ejercicio, todas estas cosas. Y me volaron a Cancún, la primera pelea, peleé en un ring, en un antro gigante que tiene como 5,000 personas, contra un peleador que lleva como 11 peleas y gané por decisión. Fue una experiencia súper
bizarra o súper rara. Y ahí me clavé unos 8 años en artes marciales. En este punto, ¿tú ya tenías claro que se te daba el deporte o que eras bueno para el deporte? ¿O en tu cabeza era un tengo que entrenar mucho tiempo para convertirme en bueno? Por mi experiencia, yo siento que se me daba el deporte. O sea, siento que se me facilitaba, que tenía, te digo, tenía esta ventaja de la explosividad y la fuerza. Yo, sin saber luchaba con luchadores y no me iba tan mal. Em, Solo me faltaba como técnica y cosas así. Entonces, y tenía como una mentalidad un poco agresiva, como de choque, y me encantaba competir y me encantaba jugar. Entonces, para mí también era un juego, o sea, no era como agresión y competencia, o sea, para mí era divertido ir y era como echarme una cáscara, o sea, para mí es divertido, no me enojo en las cáscaras, no me enojaba en la competencia. Claro que quería ganar siempre, pero me aceptaba las derrotas como derrotas y eso es algo bien importante y bonito del deporte, que aprendes a lidiar y enfrentar derrotas, ¿no? En derrotas, frustraciones, decepciones, ¿no? Entonces, pues siento que sí tenía cierto talento, pero también me sentía muy lejos de tener un buen nivel. O sea, yo durante mucho tiempo no creí que tenía buen nivel, porque llevaba muy poco tiempo entrenando realmente. Llevaba unos pocos meses, cuando los demás llevaban ya unos años en Kung Fu, haciendo box, kickboxing. Entonces, a pesar de que me iba bien con ellos entrenando, yo sentía que no tenía sus niveles. O sea, definitivamente sentía eso. Pero al mismo tiempo, como atleta, como deportista, nunca me sentí menos, ¿no? O sea, siempre sentí muy capaz. Y aquí el saber que se te daba el deporte, digo, tal vez aquí mencionabas que creías que no eras tan bueno porque llevabas poco, pero el saber que eras buen atleta, ¿crees que te da más confianza en ti? Em, sí, también algo que yo siempre menciono en mi carrera deportiva es que yo siempre estuve haciendo muchas cosas. O sea, yo ya estaba trabajando a tiempo completo, además de estar, y muchos deportistas se dedican al 100% al deporte, y qué bueno que se tenga oportunidades. Yo no tenía esa oportunidad, estaba trabajando, estaba estudiando, terminando mi tesis, estaba entrenando. Entonces, de alguna manera eso me quitaba presión, porque no era mi única actividad, entonces no era la única forma en la que yo me calificaba a mí mismo. Me calificaba a mí mismo en diferentes cosas. También me gustaba música, hacía música, entonces, em, por eso creo que no me sentía tanta presión de necesitar sentirme igual de bien que ellos. Pero no sé si eso respondo o me equivoqué No, en la sí, sí, está pregunta. bien. La pregunta era nada más sobre si saber que eras bueno, que se te daba el deporte, te daba más Mm. confianza al desempeñarte, ¿no? Ah, claro, entonces tal vez sentía que no necesitaba tanta confianza porque cuando tienes mucha presión para hacer algo muy bien, entonces si te va muy bien, tienes mucha confianza. Si te va muy mal, se te baja la confianza. Pero como mis actividades eran diversas, estaban esparcidas en diferentes áreas que eran muy distintas, entonces no sentía una presión completa solo en el deporte. Sin embargo, pues, por la misma razón, como yo entraba a jugar, yo entraba a divertirme, pues, y yo siempre me sentí buen atleta, pues definitivamente me sentía confiado. Entonces, de esa manera, como que tenía la confianza como atleta, sin duda, con mi experiencia como deportista, pero también tenía menos presión seguramente que otros deportistas que se sentían, o tal vez ellos se autocalificaban solo a través del deporte. Yo no hacía eso. Ahorita ya con el nuevo instituto que acaba de abrir el UFC en México, que es un instituto grande, ya tiene maestros especializados, pasa en todos los deportes, ¿no? Cuando va empezando un deporte en un país, no hay nada, no hay conocimiento. Si acaso viene tal vez una persona del extranjero y comparte. En esos momentos, ¿cómo eran sus entrenamientos? ¿Cuántas horas entrenaban? ¿Eran dedicados solamente al MMA o eran mucho en, pues, correr, hacer tantito box y ya? Em, Solo hacíamos MMA nosotros, no hacíamos jiu-jitsu y kickboxing o box, o sea, éramos realmente uno de los pocos lugares que hacíamos MMA como tal. Eran unos entrenamientos en unos espacios, literal, era una lona que acomodábamos antes de entrenar y barríamos arriba de unas espumas y poníamos nuestras mochilas en las orillas para sostener la lona, y es todo lo que teníamos. Teníamos unas pesitas, ya sabes, las de barrio, medio hechizas de fierros, ¿no? De herreros,
y hacíamos ahí unos ejercicios con eso. Y no teníamos mucho conocimiento de, digamos, de pedagogía de entrenamiento deportivo. Nuestros entrenamientos podían ser de 3 4 horas, eran súper brutales, porque no paraban y era como mucho gasto energético en mucho tiempo sin recesos. Y hacíamos ciertos como ejercicios de físicos que sabíamos a veces, eran unas cosas como muy locas también, como muy de la vieja escuela, tal vez de Kung Fu, o sea, como bajar los escalones con los puños de carreta, donde alguien te agarra los pies y estás bajando los escalones con los puños, cosas así que recuerdo que eran como muy brutales, ¿no? Como de mentalidad, de fortaleza mental y física también. Y a veces entrenábamos, en ese tiempo, pues no, nadie se podía dedicar a eso, todos trabajaban, entonces entrenábamos 3 veces a la semana. Poco a poco ya habían entrenamientos todos los días, pero seguían como estos entrenamientos muy duros de 4 horas, donde el calentamiento era como básicamente una hora de entrenamiento físico, y luego empezábamos a hacer técnica, que era como otra hora, y luego hacíamos rounds como otra hora, ya sea de lucha o de sparring o lo que sea. Entonces, definitivamente eran como de 3 a 4 horas los entrenamientos y era una vez al día y ya. ¿Y cómo manejabas un día malo? Y hablando de un día malo, puede ser de un día malo en la escuela o el trabajo, en el entrenamiento, o un día malo que tuviste un sparring malo, o tal vez un día malo que perdiste. O sea, al día siguiente o la hora inmediata de eso, ¿cómo lo manejabas para ya no estar pensando en eso, quedarte estancado y seguir adelante? Tal vez es difícil en retrospectiva pensar cuál era un día malo, pero siento que yo no tenía días malos y no lo digo porque me iba bien todo el tiempo, sino porque para mí, como te decía, era algo divertido. Entonces, si estabas haciendo algo que te gusta, pues no era malo. Yo sentía que estaba haciendo cosas que me encantaban hacer, que tenía un grupo social con el que me divertía estar, con el que compartíamos muchas horas de conversación y de entrenamiento. Y, yo nunca tuve el ego de ser el mejor, como decía, desde el básquet no tenía la necesidad de ser protagónico. Entonces, habían muchas veces que llegas y todas las luchas te ganan, pero es como parte de, ¿no? O sea, no sé, como que yo no lo tomaba mal, o sea, como te decía, algo importante del deporte es que aprendes las derrotas, aprendes a perder, aprendes a las frustraciones, aprendes a las decepciones. Y para mí no era frustrado ni decepcionado perder o que me ganaran en un sparring o en una lucha. Para mí era parte de mi proceso de aprendizaje. Era, entonces, ¿qué hiciste ahí? Eh, ¿Qué fue lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer para mejorar? O ir identificando en qué áreas yo puedo trabajar para ser mejor. Pero nunca lo sentí como frustrante que no me vaya bien entrenando. No sé si me explico. Me lo sentí como parte del proceso. Una parte principal de ser adolescente es salir con novia, salir de fiesta, amigos y pues básicamente muchos queremos quedar bien con un grupo, ¿no? Muchos embarazan a su novia y se rompe su carrera. ¿Cómo crees tú que superaste esta etapa donde es muy probable que cometas tal vez un error en ese momento? Bueno, si pasa en la adolescencia, que pasa mucho, yo estaba en una escuela militar, entonces no había tantas oportunidades para poder embarazar a alguien. Entonces ahí me brinqué esa parte. Aunque sí había, ¿no? Cotorreos, cosas así, pero pues era un poquito más complicado. Em, y yo siempre tuve como novias o relaciones estables en, las que estábamos ocupados en el desarrollo personal. Ellas trabajaban, yo también, estábamos estudiando, yo también, y entonces estábamos enfocados en salir adelante en la vida y, y no salir embarazados. Entonces creo que nos protegimos muy bien todo el tiempo. Entonces, en mi caso, no cometí esos errores porque creo que estaba consciente de que quería hacer muchas cosas con mi vida. Entonces, tal vez por eso. Creo que tu récord como peleador de MMA es 7-1 o 8-1. Cuando tuviste esa primera derrota, ¿qué sentías? Porque tuviste como 5 o 6 peleas consecutivas ganando. ¿Cómo fue tu proceso para aceptar y seguir adelante cuando perdiste esta primera pelea? Fue un shock porque yo siento que fue una pelea donde
yo siento que era un peleador superior en todos los aspectos, en físico, técnico, etcétera. Y siento que entré muy bien y conecté muchos golpes. Y justo ayer escuché en un evento que el comentarista decía, cuando entras a noquear, a buscar el knockout y esperando que vas a noquear, y no noqueas, normalmente pierden. Eso me pasó a mí. Y normalmente pierdes porque o te cansas o no puedes creer que no lo noqueaste. Entonces me pasó a mí eso. Y yo entré, le conecté como, no sé, 8 o 10 golpes seguidos y yo había noqueado varias ya en ese momento. Sentía que, si le pego a alguien, ya mi ego estaba un poquito así. Si yo le pego a alguien, se va a caer porque se va a caer. Y a esta persona yo le pegué y le pegué y le pegué y no se caía. Entonces yo me quedé un poquito el shock cuando en vez de caerse él me responde con un golpe. Entonces, y poco yo me metí yo entre que no supe reaccionar a esa realidad, pues tomé malas decisiones, entré mal y me sometió. Entonces fue como no puedo creer que no dejaba de pasar, porque yo sentí que era claramente mejor que mi oponente, pero a la vez que estaba como con un rush de emociones, de decepción, a la vez dije, bueno, también demuestra que pues no era tan superior que esta persona y que esta persona hizo bien su trabajo y que fue mejor que yo en esta pelea. Y ya, yo recuerdo que me decían, pide la revancha, no puedo creer que tú perdiste, o sea, no puede ser. Y dije, no tengo la necesidad de la revancha, o sea, me ganó en esa pelea y mañana tengo otra cosa que hacer y tendré otra pelea, si se da otra pelea con él, que bien, pero es una competencia, es un combate, alguien sale como ganador, alguien sale como perdedor y termina y sigues adelante. Entonces, tal vez tenía insisto que por un lado, tal vez yo tenía una maduración en el deporte de entender la derrota como derrota y no enclavarme personalmente en lo que estaba pasando deportivamente, porque para mí era divertido y era bonito, pero no dejaba de ser un golpe muy fuerte, pero también dije, bueno, es también una oportunidad de aprendizaje muy real y a la vez insisto que mi presión como deportista era menor que la mayor parte de los deportistas porque yo estaba haciendo muchas cosas, te digo, entre trabajo y yo ya estaba trabajando como periodista y cosas así, entonces quería desarrollarme en ese aspecto también. El llegar a una liga grande, digo, comentabas al principio, cuando comenzaste a empezar MMA, eh, que peleaste en un antro en Cancún. Dices, cuando 5,000 personas tal vez, no sé si estaba lleno o no. ¿Cómo lo hacías tú para quitar ese sonido externo y enfocarte en tu oponente? Y pregunto esto porque no sé si te llegó a pasar a ti, pero yo conocía a mucha gente que dentro del entrenamiento eran muy buenos, pero cuando tenía que desempeñarse contra un rival en algo ya oficial, se caía su tal vez talento, sus habilidades y no podían desempeñarse igual. ¿Tú cómo lo hacías o cómo lo hiciste para desempeñarte bien sin que las otras personas influyeran o sin que el público influyera en ti, en tu actuación? De entrada no sé si me desempeñé bien, pero gané por decisión. Y tal vez la otra persona se desempeñó mal, entonces también eso me ayudó. Tal vez es una cosa una combinación de factores. Yo estaba muerto de nervios, especialmente antes de salir, eh, porque todos mis compañeros estaban en la esquina roja y yo era el único que estaba en la esquina azul. Entonces durante mucho tiempo yo estaba solo en la esquina, en el locker, y fue un momento de nervios extremos. Curiosamente, cuando ya estoy dentro del ring o en la prestación, yo me relajé. Eh, por alguna razón. Y fue la única pelea en la que yo siento que estaba relajado. Pero tenía muy poca experiencia, más bien no tenía nada de experiencia y siento que me cansé al minuto. O sea, yo estaba agotadísimo. Y yo recuerdo que el otro era luchador y lo primero que hizo fue encajar todo su peso en mi torso y yo sentí que ya no podía respirar y rápidamente me agoté. Em, no sé si llegué a bloquear nada y siento que más bien absorbí todo como, entré como, hay personas que lo describen de diferente manera, pero y las diferentes peleas las siento como diferentes, cada una diferente, pero yo siento que ese fue como un poquito como un sueño, como que entras en una realidad muy distinta a la que estás acostumbrado y tu cuerpo entra como en este shock y alerta y ansiedad y nervios y miedo y a la vez también estás preparado y ya estás adentro y no tienes otra cosa más que pelear.
Y esa fue extrañamente la que más me sentí relajado, pero me sentí muy agotado y no podía creer que estaba tan agotado. Em, pero en mi caso, yo cuando describo de mis peleas, ya sea esa o otras en escenarios más grandes, la de Brasil también estaba muriendo de miedo, en Asia también, en One Championship, en Jungle Fight, las dos me estaba muriendo de miedo y de nervios. Y yo siento, la forma en la que yo describo cuando yo entro a las peleas, es que yo no quiero estar ahí. Yo de verdad no quiero estar ahí. Es súper raro la razón que seguía queriendo pelear o buscando pelear cuando realmente no quería estar adentro, pero quería competir. Entonces, no sé, es como no sé, un contraste cognitivo ahí muy raro. Entonces, lo que pasaba es que tanto que no quería estar ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que entro y el primer golpe me duele mucho, o sea, la verdad, o sea, yo no puedo decir, no, a mí no me duele por la adrenalina, no, a mí sí me duelen los golpes, especialmente los primeros, especialmente el primero o segundo, y lo siento y digo, puta, no quiero estar aquí. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? No me estoy recibiendo golpes, o sea, y duele, no quiero estar. Entonces entro en un modo de sobrevivencia y entras como en este estado de lucha o huida, y entonces me vuelvo súper agresivo porque lo que quiero hacer es salirme de ahí. La forma más rápida de salirme de ahí es matar al otro. Entonces yo entro a un estado de mucha agresión y pues ya en el combate pues lo que quiero hacer es golpear y terminar con el otro, porque lo que quiero hacer es salirme. Y una vez que acaba, siente un alivio impresionante una vez que termina la pelea. Eso es en nivel nacional. Comentas que peleaste en Brasil, los brasileños en el MMA son conocidos por gritarle a su contrincante, más cuando no es de ese país. Tienen un canto muy icónico que es el U va a morir, pero fuiste a pelear a Indonesia, siendo que tienes tus raíces de allá y también encabezaste una pelea allá. ¿Cómo lograste superar toda esa presión que tenías en ti para desempeñarte bien? Y desempeñarte bien sin importar si ganaste o perdiste esa pelea, sino simplemente salir a hacer un buen trabajo. En la de Brasil, por ejemplo, que además llegamos sin esquina, no tenía esquina, llegamos a pelear. Yo creo que esa fue la de mayor nervios. Y pasó exactamente lo que te acabo de describir, de que yo no quería estar ahí, entré en modo agresión y logro bajarlo con un golpe y termina antiqueo rápido. Y lo bueno de Brasil es que también reconocen, como tienen muchos años en el deporte, en vez de enojarse con la persona que gana, aunque sea extranjero, como reconocen, y lo hiciste bien. En Indonesia, pues sí, era un poquito, me lo vendieron como un poquito más local, me vendieron así en Indonesia, en One Championship. Y tampoco puedo decir que tuve un gran desempeño. Para ese entonces, yo ya llevaba 2 años sin entrenar, sin pelear. Estaba muy fuera de forma y además tenía una lesión. Entonces yo entré muy mal a la primera pelea y me fue muy mal. O sea, yo no puedo decir, digo, ¿cómo le hice para que me fuera bien? La verdad no me fue bien. O sea, la verdad me fue mal. Perdí en el primer round, me vi mal, me vi desencanchado, dirían en el básquet, porque estaba muy fuera de costumbre de estar en esos combates. Em, Manejé mal la distancia, entré mal, o sea, luego ya en el piso intenté hacer un movimiento, sentí como tronó mi esternón, que es donde estaba lesionado. Perdí la posición y me agarró en un mataleón y perdí. Para mí a pesar de que ya de hecho tuve dos perdidas, ¿no? O sea, la que ya describí, pero para mí esta fue la peor, la de One, porque la verdad salí muy mal, peleé muy mal, no demostré nada. Y estaba mi familia, algunos familiares de Indonesia, había ciertas expectativas. eh, Estaba muy triste, la verdad sí me estaba muy triste y decepcionado, y también decepcionado de decepcionar, como que eso pasa mucho. Y especialmente con personas, estas familias de Indonesia que no saben del deporte, decían, pues, si entrenaste o no entrenaste, y es como súper duro escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Em, entonces, no sé, no puedo decir que cómo le hice para tener un buen desempeño, porque no lo tuve ahí. O sea, y en Brasil, pues pasó de esa manera. En la segunda pelea en One Championship, que también fue en Indonesia, ahí me fue mucho mejor, ahí ya gané en el segundo round por sumisión, estaba conectando bien. El primer round fue horrible para mí, creo que me ganaron ese round, también me tomaron la espalda, pero pues mi objetivo era como que sobrevivir y en ese primer round y sentí que estaba haciendo bien mis defensas
El otro, según era como bueno en el piso, de lo que había entendido. Cuando sobreviví ese round en el piso, donde no recibí mucho daño, como que me relajé mucho después de eso, y ya como que me desenganché de la experiencia anterior de haber perdido y hacer un mal desempeño. Y dije, bueno, pues ya, vamos para el segundo round. El segundo round salí mucho más relajado, boxeé arriba, conecté bien. Pero también es como mucho de la experiencia y como que nuevamente el estar desencanchado o estar enganchado, o sea, ya no llevaba tanto tiempo sin pelear, habían pasado unos meses y me sentía más cómodo con todo el proceso, con las fotos, con todo lo que es el Fight Week. Entonces, no sé si eso me ayudó, pero ahí ya sentí que tuve mejor desempeño. Y hasta donde tengo entendido, esta última pelea de One que ganaste fue tu última en tu carrera. Sí, eso fue lo último. ¿Lo decidiste antes de pelear o fue en ese proceso donde terminaste de pelear y después comenzaste, te dieron otra oferta y comenzaste a pensar si lo tengo que hacer o no? Yo siempre siento que tuve toda mi carrera un pie adentro y un pie fuera del deporte, porque como te decía, estaba trabajando tiempo completo, tenía otros intereses y al mismo tiempo hacía deporte. Al- de cierta manera, es cierto que es como una, como un logro a poder haber peleado en un nivel muy alto, a nivel internacional, a pesar de no estar dedicado 100% al deporte. Y al otro lado también era como qué tan bueno pude haber sido o qué tanto me pude haber desarrollado como deportista si me hubiera dedicado a eso al 100. Entonces, cuando llega esas diferentes peleas, pues yo ya no sabía si iba a pelear después de Brasil, pues simplemente porque yo no quería pelear por, ¿sabes? En ligas chiquitas, y no lo digo por mamón o por crédito, simplemente pues no me atraía pelear por pelear en una liga local o algo así, pues yo había peleado en Brasil, digo, pues que sean como así o mejor. Eh, En las de One, en las dos me hablaron con 6 semanas de anticipación, que es muy poco, y especialmente muy poco para mí porque yo no entreno tiempo completo, entonces estaba muy fuera de forma en los dos campamentos. Aquí para darnos una idea, usualmente un peleador, ¿cuántas semanas necesita para tener un buen Pues yo campamento? diría que 12, por lo menos, yo diría que 12. Y si estás entrenando todos los días, estás en forma, pues tal vez 8, está bien. Pero yo soy una persona, como dice, que trabajo tiempo completo, y por ejemplo, para mis peleas de One, yo trabajaba, a la hora de la comida, yo salía a manoplear, le pagaba a alguien para que me manoplara esa hora, regresaba a trabajar, comía en la oficina y luego terminaba de trabajar e iba a hacer lucha o jiu-jitsu o algo así. Entonces, pues no es fácil como ese estar en forma todo el tiempo. Después me hablaron para más peleas, eh, pero me daban poquitas semanas de anticipación y yo ya tenía 2 peleas, ya había ganado la última y les dije, oye, necesito más semanas por esta y esta razón. O sea, entrada porque la necesito como atletas, pero además en mi caso, pues como te acabo de decir, pues yo trabajaba y no estaba a tiempo completo. Y me dijeron, es que va a ser difícil, así pasan aquí las peleas, te las vamos a dar en 6 semanas, si tienes suerte en 8. Y dije, no puedo, ¿no? Entonces rechacé 2 y entre ese proceso fallece mi papá en el 2017 y entonces ya pasa una cantidad de cosas a nivel personal y pues ya más bien ya dejo de pelear. Entonces de alguna manera era como, no lo necesitaba porque siento que ya lo había hecho, el deporte había peleado bien, me sentía tranquilo y satisfecho en eso. Me estaba también desarrollando en mi vida como periodista, en producción, en foto y bueno, las circunstancias personales también. Entonces como que fue un poquito un proceso que se dio en la vida, pero no fue una decisión consciente. Y ya sabiendo que estabas retirado, y aunque ya me comentaste que nunca lo tomaste al 100% en cuanto hacías otras cosas, ¿cómo te adaptaste ya a no tener ese algo que eran las peleas, de entrenar por un objetivo que era pelear? ¿Cómo se adaptó tu mente al decir, ok, pues ya tal vez hago ejercicio nada más porque quiero y me mantengo y porque tengo esa memoria tal vez muscular de que lo necesito? En cuanto a plenitud de vida, para, fue de alguna manera sencilla porque yo tenía muchos objetivos en mi vida, en producción, en periodismo, en cosas así, entonces quería desarrollarme en eso mucho, que no había hecho porque estaba mucho en el deporte. Entonces, para mí fue también una oportunidad de poder trasladar mis intereses hacia esa, mi energía hacia esos intereses. En la parte deportiva sí me costó mucho y de hecho hacer ejercicio por hacer ejercicio yo nunca lo hice. Como he dicho en esta conversación, como me daba flojera ir a entrenar desde niño, desde joven, desde adolescente, llegaba tarde. O sea, yo quería jugar y competir y ya.
Entonces, ciertamente cuando yo dejé de pelear y ya no tenía, y por eso no estaba en forma cuando me hablaron para pelear, porque no, yo no entreno por entrenar, yo no hago ejercicio por hacer ejercicio, no me la paso muy bien haciendo ejercicio, me encanta competir y como me encanta competir, entreno. Em, entonces, cuando ya no estoy compitiendo, pues más bien sí dejé de hacer ejercicio, la verdad. Y me costó mucho identificar, porque sí también había una ausencia en mi vida, pues sí fui deportista toda mi vida, que estaba raro no ser deportista. Y ya me había cansado de no ser deportista en algún momento, como que ya estaba desarrollándome en esta otra parte de mi vida. Y me costó mucho entenderme como deportista ya no competitivo. Y me costó mucho entenderme ya como deportista no competitivo. Y durante mi carrera como peleador, siempre fui un coach al mismo tiempo y le ayudaba a muchos a entrenar. Siempre fui a muchísimos. Yo creo que más de 100 peleas fui a esquina de otros peleadores. Y entonces también me encanta ayudar a otros, me encanta ser entrenador. Y yo siendo como, yo teniendo esta inclinación hacia lo intelectual, hacia el autoanálisis, hasta la reflexión, eh, fue en un momento, bueno, hay dos cosas que pasó. O sea, yo tuve que hacer las paces con el ejercicio y como que tuve que aprender a hacer ejercicio por el bienestar y por la salud. Eh, lo cual fue difícil. Yo no estaba acostumbrado a hacer ejercicio por bienestar y salud, entonces me costó mucho decir, tengo que hacer ejercicio para la salud y el bienestar. Y así hago, y hasta la fecha hago muy poco, pero hago algo, ¿no? Entonces, eh, esa es una realidad, o sea, sí me cuesta mucho. Yo hago ejercicio para competir y como no estoy compitiendo, pues es rarísimo hacer ejercicio. Y por otro lado, me metí mucho a la psicología del deporte porque, como decía, me encantaba, disfruto igual o tal vez más entrenar a otras personas y ayudar a otras personas que competir. No todos, pero a mí sí. Y yo siendo como inclinándome al autoanálisis, a la reflexión, a la parte intelectual, pues mi lógica fue claro. En algún me tardé, no fue como tan rápido, pero como que en toda esta autoexploración, esta crisis interna de qué voy a hacer para continuar mi carrera deportiva y qué puedo ofertar yo que otros no puedan ofertar y siento que es lo que estoy haciendo ahorita como terminando mi maestría en psicología para crear herramientas donde yo puedo ayudar a otros atletas en el área psicológica, además la parte física que ya la tengo hasta cierto punto. Entonces siento que esa es la extensión de mi carrera, ¿no? Como en mi caso, pues, a la psicología del deporte y en nivel personal, como entender que para ayudar a otras personas, yo tengo que estar en una buena posición. Para yo ser un ejemplo en psicología del deporte o como entrenador, lo que tú quieras, yo tengo que estar bien. A mí no me gusta ver entrenadores fuera de forma, gordos y que no tienen buena técnica. Es normal que con los años ya no tengas las mismas capacidades ni la misma velocidad y pierdas ciertas cosas, pero no me gusta ver entrenadores que no se pueden mover, que no pueden poner el ejemplo del ejercicio, aunque sea lo más rudimentario, y que no estén en buena forma y que digan, ustedes tienen que estar en buena forma, y que no coman bien y que digan, ustedes tienen que comer bien, y que digan, hey, enfócate en la construcción de tu confianza, de tu, no sé, de tu enfoque, de tu meditación, lo que tú quieras, el control de ansiedad, el manejo de emociones, el manejo de los pensamientos, cuando uno mismo no está en un buen estado. Y, y no significa que no puedas enfrentar momentos difíciles. Yo enfrento ansiedad en esta etapa de mi vida. Tengo cierto enfrentamiento muy fuerte ahorita con la ansiedad. No significa que no enfrentes esos retos, pero de hecho, y lo estaba pensando, como que eso me hace como es parte de mi desarrollo como persona. Y dijo, yo tengo que enfrentar esta ansiedad para desarrollarme como persona. Y eso es como también una manera en la que estoy lidiando con esta ansiedad. Y, y bueno, entonces es un proceso complicado en el que yo tengo que seguir desarrollándome como persona para poder ayudar a los demás a desarrollarse como personas y como atletas. Y ya para terminar, si un atleta conoce de tu carrera y dice: "Yadmiko, yo quiero ser
peleador profesional, para ti, ¿cuál crees que sea el camino correcto que debería de llevar? O tal vez no correcto, el camino que tú crees que lo llevaría hacia esa meta. Trabajando más la mental, diría, ¿por qué quieres ser peleador? O sea, y por eso decía, y del ejemplo desde el basquetbolista que entra becado a una escuela privada, y dices, bueno, saber quién eres para saber dónde estás y para saber qué quieres hacer. Y eso son como que la base más fundamental de todas las personas, atleta o no atleta. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser peleador, yo le diría, ¿por qué quieres ser peleador? O sea, es la primera pregunta, sea que quieras. Yo quiero ser arquitecto, ¿por qué quieres ser arquitecto? ¿No? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué no es lo que quieres lograr? ¿No? Entonces, si tú puedes identificar por qué quieres ser lo que quieres ser, ya estás del otro lado. Si tú tienes dudas, yo diría, bueno, pruébalo, explóralo, pero no te comprometas al 100 de, sí, yo quiero ser peleador porque todavía ni has explorado lo que es ser peleador y ni sabes si te va a gustar. Y si no has explorado internamente por qué quieres ser peleador, también es importante, porque el saber qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer, te va a ayudar en los momentos más difíciles, más duros del deporte de la vida. Porque hay muchos momentos difíciles del deporte que te autocuestionas de por qué estoy haciendo esto, qué necesidad de estar recibiendo golpes, o qué necesidad de estar sacrificando mis navidades entrenando, o lo que tú quieras, o comiendo algo específico, porque hay muchos autocuestionamientos. Pero si tú tienes muy claro por qué estás haciendo esto, entonces estás del otro lado. Ese autocuestionamiento es muy fácil de lidiar cuando sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y si sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, tendrías que saber qué objetivos quieres lograr dentro de eso. Y si, como yo siempre digo, o decimos muchos, si tú tienes un objetivo, tienes que tener un proceso. Si no tienes un proceso hacia ese objetivo, entonces tienes que trabajar en ese proceso. ¿Cuál es el proceso? Si no puedes describir ese proceso hacia ese objetivo, hay mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Cuando tú describes ese proceso, también es una forma de autoanálisis de decir, puta, si quiero hacer esto o no, porque es bien complicado realmente poner en marcha lo que tienes que hacer para llegar a eso. Entonces, si alguien dice, yo quiero ser un peleador, ¿sabes lo que significa eso o no? O porque si dices eso es que todavía no eres peleador, ¿no? O basquetbolista, lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué? ¿Y cuáles son los objetivos? En esos objetivos, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es tu proceso para ser peleador? ¿Cuál es tu proceso para ser campeón? O lo que sea. ¿Lo puedes describir sí o no? Y si no, tienes que trabajar todo eso. Y no es que lo tengas que hacer solo, con ayuda de los coaches, ve a gimnasios, prueba los entrenamientos, explora. Entonces, eso es lo que yo diría antes de decidir quiero ser peleador. Ahora, si sí estás súper convencido de que quiero ser peleador, seguramente ya identificaste unos gimnasios y diría, ok, ve, prueba, entrena como peleador, un mes por lo menos, siente lo que es comer como peleador, entrenar como peleador, pensar como peleador, juntarte como peleador, enfrentar esos dolores, enfrentar esas dudas, esos autocuestionamientos, esos sparrings, esos cansancios, esa fatiga, esa falta de energía, esa falta de energía pero sin ganas de comer porque estás tan cansado que es difícil comer. Pruébalo un mes. Si te encantó, pruébalo 2 meses. Si te encantó, pruébalo 3 meses. Si te ofrecieron una competencia, prueba la competencia. Entonces no pienses de, quiero ser peleador, más bien piensa en qué puedo hacer hoy para experimentar lo que quiero hacer, ¿no? Y si significa un mes de pruebas, pues hazlo. Y si la primera es una competencia chiquita de jiu-jitsu, de lucha, pues hazlo. Y poco a poco te vas a ir identificando si te gusta o no. Pero que tus metas sean cercanas y reales, que los puedas cumplir dentro de un tiempo específico y conforme vayas, y por eso digo objetivos y proceso y pasos, conforme vayas pasando por eso, realmente te vas a dar cuenta si quieres hacer esa vida o no. Y si sí quieres hacer esa vida, entonces ya estás encaminado y ya sabes más o menos por dónde es. Entonces ya más bien irás buscando dudas específicas o respuestas específicas a dudas y preguntas específicas de cómo le hago para bajar este último kilo, cómo le hago para patear más alto, cómo le hago para conseguir una pelea más importante, ¿no? Pues esto y lo otro. Entonces ya te vas más a lo específico de cada uno. Ok, perfecto. Eso sería todo. ¿Algo más que quieras agregar?